La resistencia a los antibióticos es un problema de salud global que requiere soluciones One Health, ya que no entiende de ámbitos ni fronteras y representa un importante riesgo para la salud de todos. Este fenómeno provoca 700.000 muertes al año en todo el mundo y genera un gasto sanitario adicional en Europa de unos 1.500 millones de euros. Si no se toman medidas urgentes para evitarlo, en 2050 la resistencia podría convertirse en la primera causa de muerte, por delante del cáncer. ¿Cómo actúa España frente a la resistencia? Para afrontar este grave problema de salud pública, España ha sumado a la estrategia global su Plan Nacional frente a la resistencia a los antibióticos. En marcha desde 2014, siempre de acuerdo con la estrategia internacional y europea, el plan avanza con un objetivo central: frenar el desarrollo y la diseminación de la resistencia bacteriana, impulsando la reducción del consumo de antibióticos. Con esa meta, el plan trabaja en 6 líneas estratégicas comunes para salud humana, salud animal y medio ambiente. La vigilancia del consumo de antibióticos y la resistencia. En hospitales, centros de salud y granjas, para mejorar los sistemas de vigilancia ya en marcha y obtener datos cuyo análisis permita reducir el consumo de antibióticos. El control de la resistencia mediante la implementación de programas de promoción del uso prudente de los antibióticos como los PROA en hospitales, atención primaria y centros de larga estancia, o los programas REDUCE en todos los sectores ganaderos. La prevención de las infecciones bacterianas para disminuir la necesidad de uso de los antibióticos a través del impulso de buenas prácticas de higiene en centros sanitarios y explotaciones ganaderas. La investigación sobre antibióticos y resistencia para mejorar el conocimiento de este problema y apoyar la investigación de nuevos antibióticos y tratamientos alternativos. La formación continuada sobre el uso adecuado de los antibióticos en todas las etapas formativas de los profesionales sanitarios para actualizar sus conocimientos y optimizar la prescripción. La comunicación para la concienciación de todos los colectivos involucrados en esta problemática sobre la importancia del buen uso de los antibióticos, a través de campañas enfocadas en colectivos específicos: pacientes, cuidadores, estudiantes universitarios, niños o ganaderos. La solución al problema de la resistencia está en tus manos. Ayúdanos a conseguir que los antibióticos sigan funcionando. Súmate al plan. Pues comenzamos. Bueno, lo que quería destacar hoy un poco es la importancia de los PROA en atención primaria. Bueno, hablamos ya de los PROA como si todos conociéramos un poco lo que son, ¿no? Entonces, para gente que se conecta con nosotros, que no sabe de qué hablamos cuando hablamos de PROA, pues los PROA son los programas de optimización de tratamiento antibiótico. Estos programas, ¿por qué son importantes los programas de optimización de tratamiento antibiótico? En todas las charlas lo metemos, siempre damos un montón de datos de los cuales, bueno, podéis sacar de cualquier sitio, de cualquier bibliografía, todos estos datos en los cuales, bueno, pues tenemos que nos puede generar a lo largo de unas 4.000 muertes anuales, se estima que pueda haber en España, y con un sobrecoste de 1.500 millones de euros, que bueno, ya sabéis que los americanos son muy dados a estudiar los costes y esto es lo que nos dice que nos puede suponer. Las previsiones son que en el año 2050 haya más muertes debido a la multiresistencia que al cáncer y, por tanto, como sabéis, la resistencia a los antibióticos es una de las mayores amenazas para la salud mundial, la seguridad alimentaria y el desarrollo. Seguro que habéis oído alguna vez el término One Health. One Health se refiere a una sola salud. ¿Y por qué? Porque todo esto es un problema mundial. O sea, no podemos pensar que esto nos ocurre aquí o que ocurre solo en determinados países que tienen un consumo antibiótico muy alto, que entre los que nos encontramos España, sino que el grave problema es que lo que nosotros hagamos va a implicar las resistencias en un pez en el Índico. O sea, lo que quiero decir es que si nosotros, ahora con la globalización,
todo lo que ocurre en el mundo animal se transfiere a todos los ámbitos, tanto la salud ambiental, salud animal y salud humana. Estamos todos relacionados. Entonces, cuando nosotros estamos provocando resistencias, no solo estamos provocando resistencias en nosotros mismos, sino que estamos haciendo que esas resistencias vayan a pasar al medio ambiente, vayan a pasar a las aguas, esas aguas las va a ingerir un pez y luego después, pues en otra parte del mundo se van a comer ese pez con esas resistencias. Bueno, lo que queremos decir es que somos una sola salud y así tenemos que actuar. Siempre que se habla de los programas de optimización de tratamiento antibiótico, al principio se intentaron centrar como más en la atención hospitalaria, ¿no? Porque siempre se hablaba de que los hospitales eran aquel sitio donde se generaban las resistencias. ¿Por qué? Porque se utilizan fármacos de un alto impacto ecológico, como por ejemplo son los carbapenems, porque tenemos pacientes ingresados sobre los cuales ejercemos muchísima presión antibiótica, no solo por este tipo de antibióticos, sino porque están durante mucho tiempo con tratamiento antibiótico, porque están sometidos en UCIs, en cirugías, pues hacemos mucha presión. Entonces se pensaba que todas las resistencias se generaban ahí y que ahí es donde había que incidir, sobre todo en el ahorro de estos fármacos como son los carbapenems. Pero cada vez hay más evidencias de que el origen mayoritario de las resistencias comienza no a estar, sino que probablemente siempre ha estado, pero que es un problema que está en la comunidad. Y por tanto empieza a adquirir valor el control en el ámbito extrahospitalario. Encuestas poblacionales que se han realizado, pues ponen de manifiesto que el desconocimiento de la población frente a los antibióticos es pues bastante elevado. Un alto porcentaje en estas encuestas contestan que el tratamiento antibiótico es útil para tratar un resfriado o para tratar infecciones estacionales víricas, casi alrededor de un 60-70% en algunas encuestas poblacionales. Entonces se ve que ahí tenemos un grave problema y que hay que incidir sobre ello. ¿Y cómo se empieza a incidir? Bueno, pues se empieza a hablar de esto, se empieza a hablar de la desinformación que hay y entonces se empiezan a hacer campañas poblacionales desde la Organización Mundial de la Salud, en la que tenemos este tipo de campañas en la que ponemos ahí maneja los antimicrobianos con cuidado, ya no dejan solo los antibióticos, sino que ya hablan de antivirales, antifúngicos, antiparasitarios, y campañas desde la Agencia Española del Medicamento, como las que todos vosotros habéis visto, en la que nos dicen que los antibióticos no valen para todo. Pero hay unos aliados importantes que es la atención primaria. La atención primaria es importantísima a la hora de hacer una educación sanitaria poblacional. ¿Por qué? Porque tienen una cercanía a la población, están muy cerca de los pacientes. Son los que, toda la atención primaria es la que se comunica diariamente con el paciente, son unos referentes. Si ellos les hacen una buena educación poblacional, va a ser la base de que la gente empiece a entender cuál es el problema y sobre todo para qué valen estos antibióticos y si tienen que tomarlos o no. Por tanto, se establece como un objetivo prioritario de actuación de la Unión Europea y del plan de resistencias el trasladar a la atención primaria y el crear todos estos equipos PROA. Se obtienen datos en los que más del 80% de los antibióticos se prescriben en atención primaria y comienza la creación de los grupos PROA de primaria. Como veis, se hace un documento ya separado, ya no va el documento de los grupos PROA todo junto en cuanto a la constitución, junto con los de hospital, sino que se le da esa normativa propia, porque pues tanto la atención primaria como la atención hospitalaria pues tienen unas características que son muy diferentes a la hora del manejo de la información y del manejo de los pacientes. Entonces se establecen unas normas separadas. Ahí tenéis las normas para la certificación de los equipos PROA comunitarios, todavía no están del todo publicadas.
porque ya, aunque se han aprobado ya por el grupo del Plan Nacional, están pendientes de la aprobación en el Consejo Interterritorial, que nos lo dijo el otro día Antonio desde la Agencia Española del Medicamento, y esperemos que en este tiempo esté. ¿Qué hemos hecho nosotros en Castilla y León? Pues nosotros en Castilla y León ya nos hemos puesto al día con todo esto y se crearon todos los equipos de atención primaria. Tenemos equipos de atención primaria en todas las áreas sanitarias a lo largo de nuestra comunidad, con sus coordinadores que trabajan activamente en estos grupos. Dentro de los grupos de atención primaria, pues se crea una representación mínima, como es un médico de familia rural y urbano, pediatra, médico de urgencias, farmacéutico, microbiólogo de referencia, técnico de salud en el caso de que haya, y en principio la participación de la dirección del área. Y se recomienda la incorporación al grupo, bueno, pues de médicos referentes sociosanitarios, preventivistas, dentista o odontólogo, enfermeras, técnicos de salud y médicos de urgencias hospitalarias. Luego todo esto varía un poco dependiendo de las zonas. Estas son unas normas que hay a nivel nacional, pero luego cada área pues, se tendrá que organizar un poco con lo que tenga y adaptar a la propia idiosincrasia de la zona. Nosotros hemos incorporado lo que ya en las nuevas normas de acreditación se llaman los referentes PROA. Los referentes PROA son, tenemos digamos el coordinador en el área, luego están el grupo un poco central del grupo PROA y luego están los referentes. Los referentes son estas personas que hemos hablado, que tienen esa cercanía con la población y son aquellos los cuales pueden ayudar a sus compañeros porque se forman o bueno, porque les gusta todo el tema de las infecciones, del tratamiento antibiótico y pueden ayudar a sus compañeros, ¿no? Entonces lo que harán serán lo que llamamos asesorías. Es un poco complicado lo de las asesorías en atención primaria, nos hemos planteado cómo desde bueno, pues desde lo que es el PROA un poco comunitario, ¿no? De la comunidad, desde los grupos que formamos con todos los coordinadores, cómo realizar estas asesorías en primaria. Hemos emitido un primer documento, que es un borrador, y se va a celebrar una jornada de seguridad del paciente en Salamanca, cuyo tema va a ser la asesoría PROA en primaria y vamos a poder entre todos pues comentarlo y establecer un modelo que a nosotros nos encaje con nuestra comunidad. Hay diferentes modelos, pero no tenemos nosotros uno propio y es lo que queremos hacer. Quería destacar un poco que los grupos PROA tienen un trabajo muy activo, los grupos PROA de atención primaria en nuestra comunidad, que podéis acudir a ellos, que hacen muchos trabajos, tanto en docencia, bueno, en formación, como establecer indicadores, intentar sacar estos indicadores y ver un poco cómo estamos para poder actuar en esa zona. Y quería poneros, bueno, pues algunas cosas que siempre me llegan, que son boletines que se hacen, algunas iniciativas, que se hizo también desde Soria, en la que se hacen algunos dípticos y que, bueno, pues también nos tienen que motivar para hacer este tipo de cosas, porque además hemos formado un grupo en el cual compartimos toda la información y lo que queremos es que cualquiera que haga algo lo comparta con los demás para que el trabajo tenga un mayor rendimiento, ¿no? No que solo se quede en nuestra área, sino que lo podamos compartir en toda la comunidad. Y bueno, y solo deciros que el mayor activo que tiene esta empresa, como la llama un compañero mío, es nuestros profesionales sanitarios. O sea, es que sin todos nosotros esto no funcionaría. Solicitamos un compromiso que adquirió la Consejería para impulsar este tipo de programas y actualmente existe ese compromiso por parte de la Dirección General de Salud Pública, de Asistencia Sanitaria y Humanización y de la Dirección General de Calidad e Infraestructuras y bueno, que nosotros vamos a seguir trabajando y destacar eso, todo el trabajo que hacen todos los compañeros de atención primaria por intentar resolver este problema de las resistencias.